Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Muy bien, quisiera invitarles a ir conmigo al texto de esta mañana. Hoy vamos a continuar, hermanas, hermanos, con nuestra serie que hemos tratado de tener todos los meses, una predicación al mes por lo menos, donde hemos estado hablando acerca de ser imitadores de Dios. Muy importante, cada una de esas cualidades de Dios que nosotros debemos imitar. Hoy la meditación viene de Génesis capítulo 6, versículos 3 al 7, que quiero que leamos todos juntos. Génesis capítulo 6, versículos 3 al 7. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes desde la antigüedad y fueron varones de renombre. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En esta mañana, hermanos, vamos a meditar en este texto y también vamos a meditar en el tema de esta mañana, o vamos a meditar en esta cualidad de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la paciencia de Dios. Quiero que tratemos de responder todos en esta mañana: ¿qué tal si nosotros, piense por un momento, qué tal si nosotros fuéramos Dios? ¿Cómo seríamos nosotros si nosotros fuésemos Dios, si tuviésemos el poder de Dios y todos los atributos y cualidades de Dios? Usted, al responder esa pregunta, se daría cuenta lo peligroso que eso sería. ¿Cómo usaríamos nosotros el poder de Dios si fuésemos Dios? A mí me resulta muy peligroso que nosotros tuviésemos las cualidades o el poder de Dios. ¿Cómo seríamos nosotros si por un momento fuésemos como Jesús mientras estuvo aquí en la tierra? Que sabemos, mientras estuvo en la tierra fue Dios, ¿verdad? Jesús fue Dios y estuvo en la tierra, pero nunca usó el poder que tenía para hacer algo indebido o negativo, ¿cierto? De todas las cosas, hermanos, de todas las cosas que usted crea que hayan sido difíciles para Jesús mientras estuvo en la tierra, ¿cuál ocuparía el primer lugar? Es decir, Jesús estuvo aquí en la tierra, fue hombre y enfrentó cosas como hombre, pero también fue Dios, tenía el poder de Dios para hacer milagros y sanidades. ¿Creen ustedes que Jesús en algún momento se vio tentado como humano a utilizar el poder que tenía como Dios para, en las múltiples ocasiones que llegaron las personas a tentarlo con preguntas capciosas, como decimos popularmente, a sacarlo de las casillas? ¿Creen ustedes que fue un gran reto para Jesús ser paciente? Personalmente creo que sí, claro que sí. En múltiples ocasiones la gente venía para tentarlo, para probarlo, con preguntas, tratando de hacerlo caer. Y yo me imagino que Jesús se vio en múltiples ocasiones tentado a actuar de una forma indebida.
Sin embargo, Jesús mostró siempre paciencia. Y hoy quiero que hablemos acerca de la paciencia de Dios, porque me invita a mí a preguntarme, y quiero que lo hagan también ustedes, ¿dónde estaríamos nosotros sin la paciencia de Dios? ¿Dónde estaría yo si Dios no me hubiese tenido paciencia? ¿Dónde estaría yo? ¿En qué condición estaría yo si Dios me hubiese dado o si Dios me diera a mí lo que yo me merezco? Wow. Ni responder esa pregunta. ¿Dónde estaría yo si Dios me diera lo que yo me merezco? Es por eso que hoy decimos que somos salvos por gracia, porque la gracia es, escuche bien, la gracia es cuando Dios no me da lo que merezco. Nosotros merecíamos castigo, pero Dios decidió no castigarme a mí, decidió castigar a su Hijo en lugar mío, ¿cierto? Así que probablemente cuando uno lee el versículo 5, acá de Génesis capítulo 6, en detalle, se da cuenta de cómo la paciencia de Dios es tan grande. Dice el verso 5 de nuevo, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, así lo describe la Biblia, en la tierra, y que todo, escuche, todo designio del pensamiento del hombre, es decir, en ese tiempo, todos los pensamientos, todo lo que estaba en la mente de los seres humanos de ese entonces era de continuo hacer el mal. O sea, no hubo un solo momento en que esas personas pensaran en hacer algo correcto. Era tanta la maldad en la tierra que yo encuentro Génesis 6:6, probablemente uno de los versículos más tristes en toda la palabra de Dios. Se arrepintió Dios de haber creado al hombre y le dolió en su corazón y dijo, bueno, es tanta la maldad que decido hoy destruirlos. Verso 7, de sobre la faz de la tierra. Le dolió en su corazón. Sin embargo, hoy leemos que aún en esa situación, aún en ese momento, la paciencia de Dios se mostró. ¿Por qué? Verso 8 dice, Noé, en un mundo donde todos pensaban en hacer lo malo, hubo alguien que marcó la diferencia, Noé. Y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Escuche, hermano, la paciencia del Señor se mostró en ese momento cuando ya había determinado en su corazón destruir a la humanidad. Su paciencia se manifestó en la persona de Noé. El resto de la historia la conocemos. Le dijo a Noé, hazte un arca porque voy a destruir la tierra, voy a destruir todo lo que hay, a todos los seres vivientes, pero quiero empezar de nuevo contigo. Hazte un arca porque quiero que los que quieran ser salvos, los que quieran hacer mi voluntad, entren ahí y sean salvos. Hoy vamos a ver, hermanos, algunas cualidades de la paciencia de Dios que creo que nosotros deberíamos aplicar a nuestra vida. Me pongo en primer lugar, mi esposa sabe que no miento, la paciencia no es una cualidad que yo tenga. Yo soy de esos que pone el almuerzo en el microondas un minuto y a veces ni siquiera dejo que termine el minuto, ya lo detengo, ya quiero pronto las cosas, ¿verdad? Soy muy impaciente en mi vida. Y sé que necesito trabajar la paciencia. Y probablemente ustedes también. Así que, pues, espero estemos listos para la lección de esta mañana. La paciencia de Dios, en primer lugar, es prolongada, mis amados hermanos. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, al final del versículo 14 les dice, hermanos, sed pacientes con todos. Fíjese, si el Señor nos diera un mandamiento solo esta mañana, algo para hacer el resto de esta semana, y terminamos la predicación aquí, vamos a terminar la predicación aquí. La tarea
para esta semana es aplicar Primera de Tesalonicenses 5:14 en nuestra vida. Pablo dice, usted lo puede ver al final del versículo 14, le dice, sed pacientes con todos. Sea paciente con su esposa, sea paciente con su esposo, sea paciente con sus hijos, sea paciente con el conductor que está ahí en la calle, sea paciente con su jefe, con sus compañeros de trabajo. Pablo dice, sean pacientes con todos. Hermanos, eso sí que es una tarea complicada para esta semana. ¿Sabe que si hoy en día muchos aplicaran este versículo, cuántas amistades, cuántas relaciones de amistad se podrían salvar? ¿Cuántas relaciones matrimoniales se podrían salvar? ¿Cuántos trabajos podríamos salvar si nosotros fuésemos pacientes? Hablemos acerca de la paciencia de Dios. Estamos diciendo que es prolongada. Es interesante para mí que en el idioma original, la paciencia de Dios literalmente significa largo de narices. Es lo que significa en el idioma original, el hebreo. Largo de narices. Una expresión que para nosotros no tendría sentido, ¿no? Pero que indica que Dios es lento o tardo para la ira. Dios no es como nosotros, que nos vuelven a ver mal y ya estamos listos para pelear. No. Él es lento, dice la Escritura, tardo para enojarse, largo de narices. A mí me pareció interesante esta definición porque he visto algunas personas cuando se enojan. ¿Han visto ustedes alguna persona que se enoja y como que se les ve la nariz y parece como que la nariz se les hace grande y sus fosas nasales se abren, como que la parte de la ira se les muestra ahí? Bueno, la palabra griega también nos dice que Dios literalmente es lento, largo de temperamento. Largo de temperamento, ¿qué quiere decir? Que va a pasar mucho para que Dios se enoje. Pero cuando se enoja, ¿no? Probablemente usted sea una de esas personas que dice, bueno, a mí cuesta que me hagan enojar. Pero cuando me enojo, me enojo. Así precisamente es Dios, es lento para enojarse, tardo para la ira. Pero Dios, hermanos, muestra una y otra vez más su paciencia para con la humanidad. No solo en ese tiempo, sino también en este tiempo. Quiero que leamos un par de versículos que están fuera del Génesis esta mañana. En primer lugar, Salmos 78, 38. Y luego vamos a leer palabras de Isaías 48, 9. Vea qué interesante, hermanos, esta descripción del salmista. Salmo 78, versículo 38. Dice así, espero que estemos todos ahí. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Hablando en términos generales del pueblo de Israel, bien sabemos que el pueblo de Israel era bien duro de cerviz, bien, vamos a decir, testarudos, faltos de entendimiento. Y el salmista dice, Dios perdonaba la maldad y no los destruía. Y muchas veces apartó su ira y no despertó su enojo. Vea lo que dice Isaías, capítulo 48, versículo 9. También importantes palabras del profeta Isaías para nosotros hoy. Capítulo 48, verso 9. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. De igual forma, palabras para ese pueblo desobediente. Dios en muchas ocasiones demora o refrena su ira. ¿Por qué? Porque es paciente para con nosotros. En Génesis capítulo
6, texto que estamos considerando esta mañana, en el versículo 8 dice, bueno, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Dios envía a Noé a construir un arca y le dio al pueblo en los días de Noé 120 años. Es decir, en el versículo 3, nosotros encontramos a Dios diciendo, ¿saben qué? Yo no voy a contender, yo no voy a discutir con el hombre, porque el hombre es carne, es humano. No puedo ponerme a discutir con él, sin embargo, serán sus días 120 años. Hermanos, amigos, cuando Dios le dice a Noé que construya un arca, se estima que Noé duró aproximadamente construyendo ese arca 120 años. Y este número es importante, por favor no lo pierda de vista, porque en otras palabras, Dios le dio a esta generación 120 años de tiempo para que se arrepintiera. Mientras Noé construía el arca, también Dios le dijo a Noé que predicase. ¿Cómo lo sé? Porque vea Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Leámoslos todos juntos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Para que veamos que Noé no solamente fue un constructor de arcas, no solo agarró el martillo, el serrucho y la madera, no, también predicó. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cada una vez, dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. La paciencia divina esperó en los días de Noé. 120 años, mis hermanas, 120 años. Vamos a ponerlo de esta forma. 120 años tardó la paciencia de Dios antes que se manifestara su ira. A mí me llama poderosamente la atención. Lo voy a mencionar probablemente más adelante también, pero lo quiero decirlo ahorita, en este momento. 120 años para que se salvaran. ¿Cuántas? 7 personas, 8 personas. Es decir, ¿valió la pena esperar 120 años solo para que se salvaran pocas? Es la palabra que utiliza Pedro en 1 Pedro 3:20, donde pocas personas fueron salvas. ¿Valió la pena esperar 120 años solo para que se salvaran 8 personas? Noé y su familia. Hoy yo podría decir, ¿valdría la pena predicarle solo a 4 personas que están aquí en la iglesia? ¿O sería, provechoso seguir adelante en este ministerio donde solo 8 personas se congregan para acá? Solo 8 personas se congregan en esta iglesia, o 10 o 12. ¿Me explico? Sí vale la pena, porque Dios sabía y aún así decidió mostrar su paciencia, esperar 120 años para que estas personas fueran salvas. La paciencia de Dios, entonces, hermanos, es prolongada. Se tarda, Dios espera, es paciente. Más adelante vamos a ver cuál es su motivación, pero pensemos en esa pregunta hoy. ¿Es mi paciencia prolongada? Es decir, yo le necesito mostrar paciencia a las personas que están a mi alrededor. Con la persona que más necesito paciencia es con la persona que más tiempo pasa. Probablemente sea mi cónyuge. Soy yo paciente con mi cónyuge. Soy yo paciente con mis hijos. Soy yo paciente con los familiares, con los compañeros de trabajo. Pero no solamente la pregunta hoy no solamente es si soy paciente, sino si mi paciencia es prolongada. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, dame
paciencia con, y usted póngale el nombre que quiera, ¿no? Le pedimos paciencia al Señor. Bueno, hoy decimos la paciencia de Dios es prolongada y mi paciencia para con los demás debe ser prolongada también. Pero en segundo lugar, yo sé que ustedes están esperando que yo avance en esta meditación. La paciencia de Dios no solamente es prolongada, es decir, que tarda mucho su paciencia, sino que también es una paciencia amorosa. O es una paciencia que tiene amor. ¿Qué pasa? Piense por un momento, ¿qué pasa si la paciencia de Dios es prolongada, pero sin amor? Es muy importante pensar en esa respuesta. Porque a veces puede ser que sí, yo sea paciente y estoy procurando que mi paciencia sea prolongada, pero no hay una motivación genuina detrás de eso, sino que detrás de nosotros está como esa desesperación para que se acabe esa paciencia y poder ejercer algún tipo de castigo sobre la persona a la cual estamos esperando. Hoy yo puedo entender que la paciencia de Dios en tiempo de Noé fue amorosa. Es que estamos hablando de 120 años. Escuche, ya había decidido eliminarlos por completo, porque su maldad era de continuo, hacer solo el mal todos los días. Y Dios dice, ya no aguanto más, los voy a destruir. Oh, pero ¿cómo voy a destruir a todos si hay uno ahí, Noé, que es diferente? Voy a empezar con él. Y por amor a él, porque él es justo, porque hace lo bueno, voy a manifestar mi paciencia. Por amor a él, escuche, por amor a él, le manifestó su paciencia amorosa a toda esa generación al darles 120 años más para que cambiaran su forma de vivir. Hoy entendemos que no lo aprovecharon y finalmente perecieron cuando vino el diluvio. Pero cuando hablamos de amor, hablamos del amor ágape. Sabemos que el amor es, ¿han leído ustedes? Primera de Corintios capítulo 13. El amor es, ¿sabe cuál es la primera cualidad del amor en esa descripción? En Primera de Corintios 13, 4. El amor es paciente. Esto parece que trabaja a la inversa. Si el amor es paciente, es porque la paciencia debe ser motivada por el amor. Tome en consideración a todos los que están a su alrededor. Es simplemente lo que estamos diciendo acá. ¿Sabe por qué? Una vez más, trato de apegarme al texto de esta mañana. ¿Dónde o cómo yo sé que el amor de Dios se manifestó en Génesis capítulo 3 o 6, perdón, porque el versículo 3 dice, no contenderá, mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Es decir, Dios está tomando en consideración nuestra humanidad, nuestra debilidad. ¿Cómo podría Dios compararse con nosotros? Nosotros somos carne, Él es espíritu, nosotros somos débiles, etcétera, etcétera. Dios tomó en consideración o tomó en cuenta la condición del hombre. Nos vio como lo que somos, humanos, y aún así nos amó y nos tuvo paciencia a cada uno de nosotros. Porque eso me incluye a mí. ¿Sabía usted? Lo incluye a usted. Hoy debemos decir que Dios no ha castigado a la humanidad porque me tiene paciencia a mí. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Dios no ha decidido venir a la tierra por segunda vez a juzgarla, a castigarla por paciencia a mí. Ya esto ni siquiera lo hago universal, lo hago personal. Me tiene paciencia a mí. La paciencia de Dios, hermanos, es infinita. Su amor ágape es infinito, porque el amor ágape es aquel, hermanos, que busca lo mejor por el ser amado. Es complicado entrar en esta área, pero a veces decimos, yo te amo, pero es una manera muy superficial. ¿Ok?
Amar de verdad es cuando uno busca lo mejor por la persona que decimos amar. Incluso negándonos a nosotros mismos muchos privilegios por el bien del ser que amamos. Ese fue el amor de Cristo Jesús en Filipenses capítulo 2. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, se despojó tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres y llegó al punto de la muerte. ¿Es así nuestra paciencia? Con esa clase de amor. ¿Daría usted la vida por alguien a quien usted le está mostrando paciencia? Vea, la mejor muestra del amor paciente de Dios se encuentra en Romanos capítulo 3, que quiero que lo lea conmigo de nuevo esta mañana, porque me parece muy importante que lo recordemos todos. En Romanos capítulo 3, versículo 23. Esto es muy importante que nosotros lo recordemos, mis amados hermanos. Dice Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si Romanos terminara ahí, probablemente sería uno de los versículos más desanimantes o tristes para nosotros. Y gloria a Dios porque Pablo no termina ahí. Pablo dice que el pecado nos ha separado de la gloria de Dios, sí, pero el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Escuche, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los tiempos o los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí ven, hermanos? ¿Cómo se manifiesta el amor y la paciencia de Dios en este texto? Es decir, Dios sabe que el pecado nos ha separado de Él, sin embargo, proveyó una salida para nosotros. Esa salida le costó a Él. El amor ágape siempre da algo, hermanos, por el ser que se ama. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo amó Dios al mundo? Que dio a su Hijo unigénito. Cuando nosotros decimos que amamos a alguien, genuinamente, con amor ágape, vamos a dar algo por ese ser que amamos, por esa persona que amamos. Es decir, Dios sabía que pecaríamos y aún así proveyó la solución para nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nos ama y porque es paciente. Hoy deberíamos todos responder esta pregunta. ¿Es mi paciencia amorosa? En la primera parte dijimos la paciencia de Dios es prolongada. Hoy estamos diciendo la paciencia de Dios es amorosa. Es mi paciencia prolongada y amorosa. Yo creo que no debería decir esto, pero igual lo voy a decir, ¿no? La paciencia de Dios se ha manifestado en mi vida y el amor de Dios se ha manifestado en mi vida a través de una persona en particular, que es mi esposa. Yo creo que después de Dios, nadie me ha tenido tanta paciencia como mi esposa, ¿no? Ha sido una paciencia prolongada. Hasta el día de hoy le ha durado y le sigue durando veintitantos años, pero ha sido una paciencia no solo prolongada, sino amorosa. Y yo le doy gracias a Dios por esa bendición, porque no solo la paciencia de Él para conmigo me ha hecho ir cambiando con el paso de los años, sino también haberme dado la esposa que me dio. Porque ella también ha sido paciente, me ha dado su amor incondicional y gracias a eso, pues cada día intento ser un poco mejor. Si en el camino
ella no hubiese mostrado esa paciencia para conmigo, pues probablemente yo no les estuviera predicando el día de hoy. Probablemente estuviese yo haciendo otra cosa, probablemente estaría en otro lugar. Y esto lo digo únicamente a manera de ejemplo, hermanos, porque no sabemos nosotros el plan que Dios tiene en la vida de los que están a nuestro alrededor. Probablemente una persona que hoy diga, no quiero nada con Dios, o se declara a sí misma atea, no quiero nada con Dios, no me hable nada de Dios, probablemente nuestra paciencia para con esa persona y nuestro amor para con esa persona pueda significar que en un futuro esa persona cambie, que esa persona cambie su mentalidad. Pensemos en esto, a toda la humanidad, ya no hablemos ni siquiera en términos de iglesia, a toda la humanidad en este momento Dios le está mostrando su paciencia, una paciencia amorosa. ¿No debería yo hacer lo mismo por los que están a mi alrededor? Claro que debo. No podría yo decir, Señor, ya, ven, manda el castigo para toda esta gente. No, mostrar esa paciencia amorosa. Pero en tercer lugar, son 4 cosas que quiero compartir con ustedes. Es decir, voy por la mitad, hermanos. La paciencia de Dios también es ansiosa. Ansiosa. ¿Será que Dios es ansioso? Espero que me entienda lo que quiero decir en esta mañana. Cuando digo ansiosa, es que la paciencia de Dios tiene un propósito. Es decir, no es solamente ser paciente por ser paciente, sino que tiene como propósito dar tiempo para una respuesta adecuada de la humanidad. Quiero que lea conmigo Romanos capítulo 2. Espero no estarlos llevando muy de aquí a allá en la Biblia, pero son textos que son muy importantes. Romanos capítulo 2, versículo 4. Probablemente no está en la presentación, pero dice Romanos 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? He leído, hermanos, Romanos 2:4. Fíjese cómo Pablo le dice a los hermanos de Roma, ustedes ignoran que la paciencia, la longanimidad, la bondad de Dios tiene como propósito guiarnos al arrepentimiento. Esa es su motivación. Esa es su ansia. Vuelvo al ejemplo anterior, hermanos. Vuelvo al ejemplo anterior que les compartía. ¿En cuántas ocasiones mi esposa me ha hecho saber que es paciente conmigo, esperando que yo cambie? Y como ella, imagino que muchas esposas, muchos esposos continúan con su cónyuge dando tiempo, esperando que cambiemos alguna actitud inadecuada. Pero la paciencia de Dios, oh hermanos, la paciencia de Dios tiene esa ansia, a eso me refiero en este punto, esas ansias, ese deseo de que el ser humano se arrepienta. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, este sí que está en la presentación para que no se nos pierda de vista. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice literalmente, y si no perdonó al mundo antiguo, refiriéndose al tiempo de Noé, dice, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, hermanos, otra vez, como lo mencioné hace un momento, Noé no solo se dedicó a construir el arca, no solo fue un constructor de arca o un hombre con la habilidad en la madera o para... Es decir, piensen esto por un momento. Aquí es donde vemos la paciencia de Dios. Dios pudo haber construido el arca en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto que sí? Tenía poder para hacerlo. Dios hubiese tronado sus dedos y ¡pum! Noé, ahí está el arca. Ya, entra de una vez con tu familia. De por sí esos son los que se van a salvar. Entren ustedes que ya viene la lluvia. ¿Pudo haberlo hecho así? Claro que sí. Pero ¿a dónde vemos su paciencia y su amor?
en que le dijo, Noé, construya un arca, pero durante este tiempo predique. Es por eso que Pedro dice que Noé fue un pregonero, es decir, un predicador de justicia. Durante 120 años, mientras construía el arca, yo me imagino a Noé predicando acerca del diluvio. Muchos se burlaban de él, porque la gente en ese tiempo no conocía la lluvia. Nunca había llovido. El Génesis dice que lo que salía de la tierra era un vapor que regaba las plantas. Ellos no conocían la lluvia. Sin embargo, Noé se dedicó a predicar de la lluvia que vendría. Muchos no le creyeron, se burlaron de él. Pero hermanos, Noé lo hizo. ¿Y por qué le dio el Señor a Noé esta tarea de predicar? Porque Dios ansiaba. Tenía el propósito o el deseo que la gente obedeciese el mensaje de Noé. La paciencia de Dios entonces está diseñada para producir un cambio en la vida del hombre, un arrepentimiento en la vida del hombre. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios esperó, hermanos, todo ese tiempo en el Génesis, 120 años, esperando que la gente se arrepintiera, pero únicamente 8 personas estuvieron listas para entrar al arca. Hermanos, amigos, la motivación de Dios para tener esa paciencia constante es llevarnos a la salvación. Es salvarnos de nuestros pecados. Segunda de Pedro 3:15 dice, y tened entendido. Yo le sugiero a usted en esta mañana, subraye por favor este texto en su Biblia. Segunda de Pedro 3:15. Pedro nos dice, tened por entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La paciencia de Dios es para nuestra salvación. Hoy debemos preguntarnos también, ¿es mi paciencia ansiosa? Es decir, mi paciencia tiene que ser prolongada. Mi paciencia también tiene que tener amor, pero mi paciencia también debe tener una motivación, y es que las personas que estén a mi alrededor sean salvas. Esa debe ser nuestra mayor motivación. ¿Por qué le voy a tener paciencia a mi esposa? ¿Por qué? Porque quiero que ella vaya conmigo al cielo. ¿Por qué mi esposa es paciente conmigo? Porque ella quiere que yo me vaya con ella al cielo. ¿Por qué deberíamos ser pacientes con nuestros hijos? Porque quiero que ellos lleguen al cielo. Con mis compañeros de trabajo, con mis familiares, con aquel que me gritó, con aquel que me ofendió. Ser pacientes porque quiero que ellos alcancen la salvación. Hoy, preguntémonos y respondamos sinceramente, ¿somos pacientes en primer lugar? ¿Es mi paciencia prolongada? ¿Es mi paciencia amorosa? ¿Es mi paciencia ansiosa? Tenemos la motivación de inspirar a otros a alcanzar la salvación. Finalmente, hermanos, porque el tiempo pues ya se ha agotado, la paciencia de Dios también es limitada. Y probablemente esta sea la parte de la cual muchos, no queremos hablar. La paciencia de Dios tendrá un fin. La paciencia de Dios tiene un límite. Así como en los días de Noé, sí, 120 años, y yo me imagino que muchos se reían de Noé al escucharlo predicar y decir, ¿cuándo va a pasar eso? Eso no va a pasar. Pero llegó la lluvia y ya era demasiado tarde, estaban afuera. La paciencia, incluso en estos tiempos, la paciencia de Dios tendrá un límite, tendrá un fin. El texto que leímos en segunda de Pedro,
capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no está retardando su promesa, la promesa de su venida. No, no es que lo está retrasando, es que es paciente porque quiere que nos arrepintamos. Pero su paciencia no tardará para siempre. Es por eso que Pedro dice: pero el día del Señor vendrá. Se está retrasando, sí, porque nos ama y es paciente, pero el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, como en los días de Noé, dice Jesús, que muchos estaban en fiestas, en bodas, divirtiéndose, en los placeres de la vida, y vino el diluvio y se los llevó, vino el diluvio y los mató. Así será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nadie lo espere, la paciencia de Dios llegará a su fin. Se acerca el día, hermanos, que marcará el fin de la paciencia de Dios para siempre. La paciencia de Dios se acabará para siempre y el tiempo asignado para nuestro arrepentimiento se retirará también para siempre. Quiero parafrasear este texto del Salmo capítulo 7, versículos 11 al 13. Escuche esta descripción del salmista, porque a mí realmente me impacta, me produce cierto temor. Estas palabras del salmista en el capítulo 7, usted lo tiene en la presentación, versículos 11 al 13. Salmo 7, 11 al 13 dice más o menos que Dios es un juez justo y que está airado contra el impío todos los días. Dice el salmista: y si el impío no se arrepintiere, el Señor afilará su espada. El Señor ha preparado y está preparando armas de muerte y saetas ardientes contra el impío. Hermanos, en este momento, amigos, en este momento, Dios está airado. Dios está enojado con el impío, con aquel que hace y practica el pecado. En este momento, según la descripción del salmista, Dios está afilando su espada. Está preparando armas de muerte y saetas ardientes para castigar la maldad de la humanidad. Solo que al mismo tiempo que está airado y está preparando todo este castigo, también está mostrando su paciencia. Hoy podría ser, hermanos, hoy podría ser que Dios esté retardando su venida solo por usted. Puede ser que Dios no ha venido solo por mí. Continúa siendo paciente para que yo me arrepienta. Puede ser que el Señor no ha venido porque quiere que usted se arrepienta. Pero hoy debo preguntarle, si el Señor regresara hoy, si Dios enviara su diluvio, espero se entienda la ilustración, porque no será por agua el castigo, será por fuego. Si Dios enviara su castigo hoy, ¿en qué condición se encontraría usted? ¿Dónde estaría usted? Hermanos, este mensaje no es solo para los inconversos, para los que están fuera de la iglesia, sino para nosotros. Porque puede ser que estemos en la iglesia del Señor, sí, estamos dentro de ella, pero continuamos odiando a alguien. O tenemos a alguien a quien perdonar, alguien con quien arreglar cuentas, alguien a quien no le hemos hablado por años, qué sé yo. Aunque estamos en Cristo, puede ser que el Señor esté siendo paciente con nosotros para que mejoremos algo en nuestra vida que todavía necesita mejorar. Una vez más, si Cristo viene hoy, la respuesta es: ¿estamos listos? ¿Estamos listos para esa venida? Si no es así, hoy quiero compartir con ustedes el plan de salvación que Dios ha diseñado para el ser humano. Una vez más, siempre hablo de él al final de cada meditación, porque quiero hacer eco en las palabras del Señor. Si usted no se siente preparado para encontrarse con el Señor, usted necesita creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo leímos esta mañana en Romanos 3:26.
en Jesucristo, donde Dios ha manifestado su justicia. Pero también necesito arrepentirme de mis pecados. ¿Recuerdan el texto de Romanos 2:4? ¿No saben ustedes que la paciencia de Dios es para arrepentimiento? Es decir, Dios está esperando que cambiemos. Eso es arrepentimiento. Cambiar la forma de pensar y cambiar la forma de vivir. Yo no puedo decir que me he arrepentido de algo si no lo he cambiado en mi vida. Dios quiere que cambiemos, pero también quiere que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Romanos 10:9. ¿Qué si confesares? Romanos 10:9. ¿Qué si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo? Porque con la boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. También Dios nos pide ser bautizados. Hay muchos que han creído en Jesús. Hay muchos que se han arrepentido e incluso lo han confesado con su boca, pero me dejan fuera de la ecuación el bautismo. Y la palabra del Señor dice claramente que debemos ser sumergidos en el bautismo para que ahí debajo del agua el Señor perdone nuestros pecados. Para muchos eso no tiene sentido. Y puede ser que para usted tampoco, pero no necesitamos entenderlo, solo obedecerlo. Lo mismo le pasó a Naamán, el leproso. Ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Él dijo, ¿qué es eso? Hay otros ríos mejores. Yo pensé que el profeta me iba a decir, o me iba a imponer las manos, o me iba a tocar, o algo. 7 veces. Bueno, le dice su criado, hágalo, ¿no? Tal vez funcione, no sé, pues, nomás hágalo. Fue, se sumergió 7 veces, como dijo el profeta, y fue limpio de su lepra. El Señor nos dice que hay que sumergirnos en agua y que así Él nos perdonará nuestros pecados, solo cuando estemos debajo del agua. No entiendo eso. No lo entienda. Solo créalo. Yo no lo puedo explicar, solo créalo. Lo que sí le garantizo es que hasta que no bajemos a las aguas del bautismo, nuestros pecados no serán perdonados. Es lo único que sé porque lo he leído en la palabra. En ese momento, Dios perdona nuestros pecados, nos agrega a la iglesia y también inscribe nuestros nombres en el cielo para que cuando Él venga podamos irnos a la eternidad con Él. Pero todo no termina ahí. Una vez que salimos de las aguas del bautismo, debemos vivir cada día fielmente al Señor. No quedarnos en casa y seguir viviendo la vida normal, ¿no? Ahora debemos vivir en comunidad, debemos vivir esta hermosa vida cristiana con demás miembros de la iglesia. Hermanos, la paciencia de Dios, para finalizar, dijimos 4 cosas. Es prolongada, es amorosa, es ansiosa y también será limitada. Hoy le ruego, en el amor del Señor, no juegue más con la paciencia de Dios. Si hay algo en su vida que usted necesita corregir o cambiar, hágalo pronto. Hoy puede ser el último día que tengamos para hacerlo.